Solía ir a un bar que estaba en la parte sureste de la ciudad. Supongo que era uno de esos bares que estaban como encajados en la pared lateral de un edificio. Tenía un interior muy pequeño, una rocola y muchas luces de neón. Había un montón de clientes habituales que venían todas las noches. Rara vez entraba alguien nuevo. Yo también era una de las pocas mujeres que iba allí, aunque solo iba una vez por semana, los viernes después del trabajo, para relajarme un poco. Cerca de Navidad, un año, un hombre nuevo apareció en el bar. Era lo suficientemente atractivo, y hubo cierto interés de inmediato, pero yo tenía novio y estaba muy feliz con él. Después de mirarme desde el otro lado del bar durante la mitad de la noche, finalmente se acercó y me ofreció comprarme una bebida. Rechacé la oferta y le hice saber que estaba en una relación y que no quería jugar con nadie. Insistió en que no quería acostarse conmigo, que solo quería mi corazón. Cada semana, cuando iba al bar después del trabajo, él estaba allí. Supe que se llamaba Charlie y que era nuevo en la ciudad. Se acercaba a hablarme cada vez que iba. Siempre me preguntaba si ya había roto con mi novio. Cuando le decía que seguíamos juntos, me preguntaba por qué mi novio no estaba allí conmigo. Le dije que mi novio trabajaba más tarde que yo, y que yo iba al bar porque conocía al camarero. No creo que realmente me creyera, pero seguía hablando conmigo. Al principio no fue tan molesto. Incluso era halagador que estuviera interesado en mí. Pero cada vez que entraba al bar los viernes, me preguntaba de inmediato si había roto con mi novio, siempre enfatizando la palabra aún. Poco a poco empezó a volverse muy incómodo. En el día de San Valentín de ese año, mi novio consiguió el día libre, así que decidió encontrarse conmigo en el bar. Fue una noche agradable, estábamos disfrutando de unas copas cuando Charlie entró en el bar. Al verme con Brandon, pude notar de inmediato que no estaba contento. En lugar de acercarse a mí de inmediato, se quedó mirándonos desde el otro lado del bar. Tenía la peor expresión en su rostro y aunque ya llevaba unas copas, comencé a sentirme muy incómoda. Pasaron un par de horas y finalmente Charlie se acercó. Con mi novio a mi lado, me preguntó si ya había roto con él. Brandon, por supuesto, le hizo saber que él era mi novio, y Charlie comenzó a reír. Empujó a Brandon sobre su taburete y me dijo: ¿Por qué estás saliendo con este blandengue? Por supuesto, Brandon se levantó y empujó a Charlie, quien entonces sacó una navaja automática. El portero llegó de inmediato y prácticamente levantó a Charlie, sacándolo del bar. Charlie seguía gritando que todo lo que quería era mi corazón. A pesar de que estaba segura de que Charlie no volvería al bar, dejé de ir. Había estado yendo allí durante años, pero esa experiencia lo arruinó todo para mí. Pasaron muchos meses, y en su mayoría había olvidado la situación con Charlie. Tuve un periodo muy estresante en el trabajo y realmente necesitaba una bebida. Pensé que había pasado suficiente tiempo, y que era poco probable que Charlie tuviera permitido regresar al bar, así que fui y tomé unas copas. El camarero me preguntó por qué no había ido en un tiempo, y le dije que había estado muy ocupada. Después de otra bebida, decidí que era hora de irme a casa. Al llegar a casa me fui a la cama bastante rápido. Mientras dormía me despertó un extraño ruido. Era un golpe rítmico que venía a través de la pared de la casa. Intenté ignorarlo y volví a dormir. Pero solo dormí un poco antes de que el ruido me volviera a despertar. Al principio estaba demasiado cansada para sentir miedo o preocupación. Solo intentaba volver a dormir, pero no sucedía. Cuando el sonido no paró, me levanté y miré por la ventana. Grité. Charlie estaba parado junto a la ventana, mirándome, sosteniendo lo que parecía un corazón de animal en la mano. Estaba golpeando la pared con su otra mano, y había escrito con sangre en la ventana: «Todo lo que quiero es tu corazón». Corrí rápidamente al teléfono y llamé al 911. La policía llegó rápido, pero Charlie ya había huido. Afortunadamente lo atraparon alrededor de una hora más tarde. Fue arrestado, pero no pudieron hacer mucho contra él. Insistió en que era solo una forma enfermiza de intentar enamorarme. No pasó mucho tiempo antes de que fuera liberado. Ese hombre hizo de mi vida un infierno, apareciendo en los lugares más inesperados. Nunca hizo nada más. Solo daba a entender que aún quería mi corazón. Viví en un constante estado de ansiedad, sin poder mudarme porque no tenía los medios, y mi novio no siempre podía estar conmigo. Eventualmente tuve que obtener un permiso de porte de arma para protegerme, pero siempre tuve que estar en guardia. Nunca sabía cuándo lo volvería a ver, ni si algún día haría algo más allá de acosarme.
A veces la anticipación de que algo pueda suceder es mucho peor que el evento en sí. Solía ser gerente en una librería Borders. Era un buen trabajo y disfrutaba mucho trabajar allí. Yo era el asistente del gerente y solía ofrecerme para trabajar todo el día durante las festividades, permitiendo que los demás gerentes se tomaran el día libre. Esto se volvió una rutina bastante regular para mí. Así que en mi primer año allí, decidí trabajar el día de San Valentín. No estaba saliendo con nadie en ese momento, así que fue fácil para mí. Acepté abrir y cerrar la tienda, por lo que fui el único gerente trabajando todo el día. Pasé una gran parte del tiempo tomándomelo con calma en las oficinas. Estaba trabajando en Microsoft Excel, organizando los horarios de las próximas semanas, cuando me llamaron para que marcara una extensión. Respondí, y uno de mis empleados me dijo que debía ir a revisar las cámaras de seguridad porque había alguien en la tienda caminando con un enorme disfraz de abeja. Naturalmente, me pareció raro, así que me levanté y fui a la oficina de seguridad. Teníamos 4 televisores en esa sala, con varias cámaras que podían cambiarse. Cuando miré los monitores, noté algo en la cámara enfocada en la cafetería. Era exactamente lo que mi empleado me había dicho. Había alguien vestido con un enorme disfraz de abeja. Me refiero al insecto, no al Transformer. Estaba caminando e interactuando con los clientes. También sostenía lo que parecía ser un gran corazón de papel de construcción. Debo admitir que no sabía qué hacer en esa situación. Puedo decir fácilmente que nunca cubrieron algo así en mi entrenamiento como gerente. No estaba seguro de si el tipo estaba acosando a alguien o solicitando algo. Simplemente parecía estar caminando por la cafetería actuando de forma rara. Bueno, rara desde mi perspectiva, porque alguien en un disfraz de abeja en la tienda Borders tenía que estar un poco desequilibrado. Lo observé por unos momentos. Era bastante grande en realidad, y se movía por la tienda como si estuviera bailando. Finalmente decidí que era malo para el negocio, y supe que tenía que confrontar a la abeja. Salí de las oficinas y me dirigí al área de las cajas registradoras. La abeja estaba dando vueltas frente a las cajas, y algunos de mis empleados estaban molestos. Los clientes también estaban invadiendo la zona, curiosos. Sin mucho entusiasmo intenté llamar la atención de la abeja. Al principio me ignoró y siguió bailando. Lo seguí, intentando decirle que era el gerente y que estaba interrumpiendo el negocio, por lo que debía irse. Finalmente, con frustración, le dije que si no se iba llamaría a la policía. Eso llamó su atención. La abeja sacó un bolígrafo y comenzó a garabatear algo en el corazón de papel que llevaba consigo. Me lo entregó y luego comenzó a bailar hacia la puerta de la tienda. Una vez que se fue, miré la tarjeta y leí: Big B dice que estás muerto. No estaba preocupado por eso. Estaba empezando temprano en el día y, francamente, no le di demasiada importancia. Me pareció una amenaza tonta, el tipo de cosa que hace alguien que busca llamar la atención. A medida que avanzó el día, me fui olvidando de la experiencia. Era algo tan surrealista que, aunque no podía sacármelo de la mente del todo, no lo veía como una verdadera amenaza. Al final del día, cerré la tienda como siempre, dejando que los empleados se fueran antes que yo. Una vez que terminé de contar el dinero y de hacer una copia de seguridad del sistema, fui a la oficina de seguridad para apagar los monitores. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, vi algo en la pantalla. Era la misma figura con el disfraz de abeja, parado en la puerta principal de la tienda. Lo miré, incapaz de creerlo. La figura estaba ahí, mirándome a través de la cámara de seguridad, con otra cartulina en la mano. La sostenía en alto, asegurándose de que la cámara captara el mensaje. Recuerda lo que Big B dijo. Se me erizó la piel al darme cuenta de que este tipo estaba esperando fuera de la tienda. Lo primero que pensé fue en confrontarlo y decirle que llamaría a la policía si no se iba. Sabía que si salía con calma y le decía que se fuera, se asustaría. Sin embargo, cuando llegué a la entrada, él ya no estaba. Había desaparecido en la oscuridad de la noche. Me quedé allí, atónito, preguntándome si realmente había visto lo que pensé o si mi mente estaba jugando conmigo. De todos modos, no podía llamar a la policía sin una amenaza directa, y no quería causar una alarma por algo que en teoría podría ser una simple broma. Volví a la oficina y observé los monitores por unos 30 minutos, esperando verlo aparecer de nuevo. Pero no lo hizo. Finalmente, cuando estuve seguro de que no había nadie afuera,
Decidí que era seguro irme. Configuré la alarma de la tienda, salí y cerré las puertas. Caminé con cautela alrededor de la tienda hacia el estacionamiento, donde los empleados podíamos dejar nuestros coches. Fue entonces cuando lo vi. Al doblar la esquina, él estaba allí, parado a unos metros en la penumbra. Esta vez no tenía el corazón de papel, sino un cuchillo. Sostenía el cuchillo con firmeza, sus ojos fijos en mí a través de la máscara de la abeja. En ese instante, el mensaje en la tarjeta resonó en mi cabeza. Big B dice que estás muerto. El pánico se apoderó de mí y sin pensarlo corrí hacia mi coche. Pude escuchar sus pasos detrás de mí, y mi corazón latía a 1000 por hora. Gracias a Dios logré abrir la puerta del coche, entrar y cerrarla justo a tiempo. Mientras encendía el motor y ponía el coche en marcha, lo vi acercarse. Al acelerar, él comenzó a bailar de nuevo, al igual que lo había hecho en la tienda, balanceando el cuchillo en el aire. No puedo describir el alivio que sentí cuando me alejé rápidamente del estacionamiento. Cuando miré por el espejo retrovisor, vi a la figura de la abeja desaparecer en la distancia, aún haciendo esos movimientos inquietantes. Estaba aterrorizado y en estado de shock. Esa noche apenas dormí. Al día siguiente reporté el incidente a la gerencia de la tienda, quienes, aunque preocupados, no parecían creerme del todo. Me aconsejaron que estuviera atento, pero dudaban que alguien en un disfraz de abeja fuera a causar un verdadero problema. En los días y semanas que siguieron, la experiencia me perseguía. Cada vez que cerraba la tienda, miraba a mi alrededor en busca de la abeja, esperando no verlo nunca más. Aunque nunca volvió a aparecer en la tienda, la paranoia y el miedo se habían instalado en mi vida diaria. Jamás supe quién era o qué realmente buscaba. A pesar de que intentaba seguir con mi vida normal, la experiencia con el Big B nunca se borró de mi mente. Cada vez que trabajaba el turno de cierre, sentía esa creciente ansiedad que iba de menor a mayor conforme se acercaba la hora de apagar las luces de la tienda y salir al estacionamiento. Recuerdo haber dejado de ofrecerme voluntario para trabajar solo en días festivos o noches especiales. Incluso empecé a organizar que otro gerente se quedara hasta el final conmigo, solo para no estar solo en ese lugar. Pasaron meses, y aunque no volví a ver a Big B, la experiencia me había cambiado. Miraba hacia todos lados al salir de cualquier edificio en el que trabajaba y mantenía el celular a mano por si necesitaba llamar a la policía. Pero a pesar de todos mis esfuerzos por dejar atrás ese incidente, una noche de verano, algo sucedió. Esa noche, no estaba trabajando, sino que había salido a cenar con unos amigos en un restaurante al otro lado de la ciudad. Hacía mucho calor y el lugar estaba lleno. Así que, después de la comida, decidimos salir a caminar un poco por la zona antes de regresar a nuestras casas. Mis amigos y yo caminábamos por una calle concurrida, riendo y disfrutando de la noche. Era un raro momento en el que realmente había logrado relajarme y no pensar en el maldito disfraz de abeja. Pero en un momento, al cruzar una esquina y entrar en una calle un poco más oscura, sentí que algo no estaba bien. Al principio fue solo una sensación, una intuición de que alguien nos estaba mirando. Decidí ignorarla, pero la incomodidad no se iba. Entonces, casi de manera instintiva, miré hacia atrás y ahí estaba. A solo unos metros detrás de nosotros, iluminado por la tenue luz de una farola, vi una figura inconfundible. El mismo disfraz de abeja. Esta vez, sin embargo, parecía que había envejecido. El traje estaba desgastado, sucio y raído, como si hubiera sido abandonado y dejado al deterioro. Pero lo que realmente me hizo temblar fue la mirada que se alcanzaba a distinguir bajo la máscara de abeja. Aunque mis amigos no se habían percatado, yo lo miraba directo a los ojos y sentí un nudo en el estómago. Mi primer impulso fue correr, pero me obligué a mantener la calma. Sabía que mis amigos no entenderían si salía corriendo sin dar explicación, y no quería asustarlos. En lugar de eso traté de actuar como si nada, respiré profundo y dije: «Chicos, creo que deberíamos tomar otra calle. Esta está muy oscura». Afortunadamente aceptaron sin hacer preguntas, y empezamos a caminar en la dirección contraria. Con el rabillo del ojo pude ver cómo Big B nos seguía, manteniendo la distancia pero asegurándose de no perderme de vista. Mi mente estaba a 1000 por hora. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué reaparecía ahora, después de tantos meses? Y lo peor de todo, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Mi corazón latía tan fuerte que me sentía mareado.
pero tenía que hacer algo antes de perder el control. Finalmente, después de varios minutos de caminar, encontramos un grupo de personas fuera de una cafetería. Me acerqué rápidamente al grupo y les expliqué brevemente la situación. Uno de los hombres se ofreció a llamar a la policía, y sin dudarlo acepté. Sin embargo, cuando miré hacia atrás, la figura de Big B había desaparecido una vez más. Mi cuerpo temblaba, pero me forcé a respirar profundo, agradeciendo a las personas que habían ayudado. La policía llegó al poco tiempo, aunque no pudo hacer mucho al respecto, ya que el tipo se había esfumado como si nunca hubiera estado allí. Volví a casa esa noche sintiéndome exhausto y atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Aunque nunca descubrí quién era esa persona o por qué había decidido acosarme. Lo peor de todo fue la incertidumbre que dejó en mí. Sabía que probablemente volvería a aparecer algún día, en algún lugar, y que seguiría atormentándome sin una razón aparente. Con el tiempo, traté de reconstruir mi vida, pero la paranoia se convirtió en una constante compañera. Me aseguraba de que las puertas de mi casa estuvieran siempre cerradas con llave, y nunca volví a caminar solo de noche. Mi crush en la escuela secundaria era Alan. Sí, soy un chico y sí, soy gay. Ya estaba fuera del armario en esa época, y nadie realmente tenía problema con eso. Claro, siempre hay algunos imbéciles que hacen comentarios tontos y lanzan insultos ridículos por algo que uno no puede controlar, pero en general nadie me hacía la vida imposible. Aunque tenía un enorme crush en Alan, siempre fui muy respetuoso al respecto, y estaba seguro de que él nunca lo supo. Muchos chicos se ponen nerviosos pensando que en el vestuario un chico gay podría estar mirándolos, pero si ese fuera el caso, ciertamente no iba a ser yo. Odiaba toda la experiencia de estar en los vestuarios. La mayoría de las veces simplemente hacía lo mío. Me cambiaba y me iba. Cuando lo veía en el pasillo, también trataba de no mirarlo demasiado tiempo. Tener un crush en alguien no es razón para hacer que esa persona se sienta incómoda. Me hacía feliz tener ese sentimiento y saber que Alan nunca se enteraría. Pero mi mejor amiga, Trinidad, pensaba que debería simplemente decirle que me gustaba. Me decía que todos en la escuela ya sabían que era gay, así que, ¿qué podría salir mal? Si Alan hubiera querido golpearme por ser gay, lo habría hecho hace mucho tiempo. En el peor de los casos, si le decía que me gustaba y él no estaba interesado, me lo haría saber y mi corazón se rompería por un tiempo, pero al menos sabría la verdad. Sin embargo, a pesar de los consejos de Trinidad, nunca tuve el valor de decírselo. Ella, sin embargo, no era tan tímida al respecto. Un día en la cafetería, alrededor de una semana antes del día de San Valentín, fue y le dijo a Alan que yo estaba enamorado de él. No supe cuál fue su reacción. Estaba demasiado avergonzado y humillado. Salí rápidamente de la cafetería y durante la semana siguiente hice todo lo posible por evitar a Alan. Trinidad me dijo que Alan no le había creído y que no había dicho mucho más. No sé, me pareció una excusa floja. Estaba claro que él estaba incómodo con la revelación y que la idea de Trinidad había sido un fracaso. Ahora estaba aún más avergonzado y ni siquiera me atrevía a mirarlo. El día de San Valentín, me fui de la escuela tan pronto como sonó la campana, sin hablar con nadie, ni siquiera con Trinidad. Detrás de la escuela hay un pequeño bosque que solía atravesar en mi camino a casa. Mientras me acercaba, escuché que alguien me llamaba. Josh. Miré hacia atrás y me sorprendí mucho al ver a Alan corriendo hacia mí. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, más por miedo que por otra cosa. Pero cuando llegó a mi lado tenía una gran sonrisa en la cara. Gracias por esperarme, dijo Alan sonriendo. Quería darte algo. ¿Qué? Pregunté aún pensando que me iba a golpear. Alan metió la mano en su mochila y sacó una caja de chocolates en forma de corazón. Me encantaría que comieras algunos de estos conmigo, dijo. Estaba tan feliz que ni siquiera pude responder. Lo único que hice fue asentir mientras una gran sonrisa se expandía en mi cara. Alan y yo nos sentamos detrás de un árbol. Él abrió la caja de chocolates y me la ofreció. Tomé uno y lo comí. Puso la caja en su regazo mientras hablaba conmigo. Después de que terminé mi primer chocolate me ofreció otro. Alan hablaba, pero yo apenas escuchaba una palabra de lo que decía. Estaba tan emocionado que apenas podía pensar. Cuando ya había comido 5 chocolates, me sentía muy feliz. Fue entonces cuando noté que Alan no había comido ni un solo chocolate.
Lo miré mientras hablaba y me di cuenta de que no tenía idea de lo que estaba diciendo. No era solo porque estaba emocionado. Podía ver sus labios moviéndose, pero no entendía las palabras. Mientras me recostaba contra el árbol, vi a Alan inclinarse hacia mí, agarrando mi chaqueta y comenzando a quitármela. Me dejé llevar. Luego todo pareció desaparecer por un momento, y realmente no puedo explicarlo. Fue como si no hubiera nada ahí, sin tiempo. Cuando abrí los ojos, Alan me había quitado la camisa y estaba desabrochando mi cinturón y mis jeans. Estaba confundido. ¿Acaso Alan me había dado algo para drogarme? Sabía que me gustaba, ¿por qué pensaría que necesitaba drogarme? Comenzó a bajarme los jeans, y eso fue realmente lo último que recuerdo. Cuando empecé a recuperar la conciencia me sentía extraño. Al principio no tenía idea de dónde estaba ni de cómo había llegado ahí. Sentía dolor en la entrepierna, pero la confusión era peor. Miré a mi alrededor y estaba solo. Estaba oscuro. Parecía estar desnudo. Luego, al mirar hacia abajo, cuando mi cabeza se aclaró, entendí por qué me dolía. Mi entrepierna estaba completamente cubierta de hormigas. Al mirar al suelo vi una gran fila de hormigas yendo y viniendo. Intenté levantarme, pero al principio estaba aturdido. Traté de sacudirme las hormigas, pero mi piel estaba pegajosa. No entendía bien qué me causaba el dolor, pero intenté levantarme. Y cuando lo hice, me caí y me golpeé el brazo contra un árbol, rompiéndomelo. El dolor me ayudó a despejarme un poco y logré sacudir las hormigas, aunque no sirvió de mucho. No estaba muy lejos de la escuela. Miré a mi alrededor y no pude encontrar mi ropa. Lo único que tenía para cubrirme era la caja de chocolates en forma de corazón. Tuve que ignorar el dolor en mi entrepierna y en el brazo roto mientras sostenía la caja sobre mí y corría de regreso a la escuela. Algunos chicos me vieron y se rieron a carcajadas. Logré llegar a la enfermería y luego me llevaron al hospital. Lamentablemente, una vez que me limpiaron, mi entrepierna estaba muy enrojecida y adolorida. Se veía terrible y hubo algo de cicatrización cuando sanó, pero al parecer no había daños graves. Aparentemente, Alan y sus amigos no habían planeado muy bien la broma. También me pusieron un yeso, el primero de mi vida. Estaba demasiado avergonzado por todo el asunto como para decirle a la gente que Alan había sido el responsable. Guardé la historia para mí mismo. Durante casi 2 semanas, estuve en dolor cada vez que caminaba. Tenía que aguantar las risas de todos, pero nada dolía más que las risas de Alan y sus amigos cada vez que los veía. La peor parte de todo esto fue que 5 años después, vi a Alan de nuevo bailando en un bar gay. Resulta que sí era gay, lo que hacía que toda la broma homofóbica fuera aún peor. Aún estaba furioso con él por lo que había hecho. Afortunadamente conocía a algunos chicos realmente grandes y fuertes que eran buenos amigos míos, y no se opusieron a ayudarme a vengarme de mi crush de la secundaria. ¿Quién no querría una casa en un entorno tan tranquilo, verdad? El tercer día que tuvimos nuestra nueva casa, nuestra vecina de al lado vino a presentarse. Hola, mi nombre es Ima, soy una... Nos saludó alegremente. Tuvimos una conversación extraña y, cuando se fue, mi esposo y yo nos miramos y nos preguntamos, ¿de qué se trató todo eso? Esa tarde bromeé con mi esposo y le dije, no puedo creer que me haya mudado al lado de alguien con flores de plástico en el jardín. Por cierto, soy una ávida jardinera. A la mañana siguiente, cuando nos levantamos, todas las flores de plástico habían desaparecido. Fue como un momento de la zona de la medianoche. Ya fuera que estuviera trabajando en el jardín del frente o del fondo, Ima salía pronto y comenzaba una conversación. Tenía una forma de hacer comentarios que te tomaban por sorpresa y pedían una respuesta. Logró obtener mucha información personal de mí antes de que me diera cuenta de lo que estaba haciendo. Ima tenía varios perros, y sus ladridos eran una molestia todas las noches. No importaba a qué hora nos acostáramos, los perros comenzaban a ladrar debajo de nuestra ventana del dormitorio al minuto de apagar las luces. Nos tomó meses darnos cuenta de que ella estaba vigilando nuestras luces para ver cuándo las apagábamos. Qué espeluznante es eso. Educadamente le pedí que mantuviera a sus perros alejados de nuestra ventana por la noche. Ella me respondió con una enorme sonrisa y dijo, no puedo hacer eso. Luego los ladridos empeoraron cada vez más, y ella intensificó el acoso. Yo solía ser educada o simplemente dejaba mis herramientas de jardinería y me metía en la casa. Aunque nunca la vi vigilándome,
Ella tenía formas de hacerme saber que veía todo lo que yo hacía. Me sentía como si estuviera siendo acosada. Ella nunca molestaba a mi esposo, y él no me creía cuando le contaba las cosas que ella hacía y me decía. Un día, tomé el coche de mi esposo para ir a algún lado, e Ima asumió que yo estaba sola en casa. Empezó con su acoso y su comportamiento inquietante. Cuando llegué a casa, mi esposo estaba conmocionado. Nunca volvió a dudar de mí después de eso. Teníamos un buen vecino al otro lado de nosotros, y un día le pregunté si había tenido algún problema con Ima. Ella me contó historias de años de abusos. Bueno, ¿en qué nos hemos metido? Finalmente contactamos al control de animales y presentamos una queja sobre los ladridos. Nos pidieron que lleváramos un registro de cuándo los perros comenzaban y dejaban de ladrar. ¿El resultado? Ladraban entre 60 y 70 horas a la semana. Después de un par de semanas ya no podía perder más tiempo llevando un registro. Ima no estaba contenta con la queja de los perros. Su siguiente movimiento fue llamar al 911 la noche del 13 de febrero a las 11:45 p.m. 2 patrullas y 4 policías aparecieron en nuestra puerta por una llamada de violencia doméstica, cortesía de Ima. Feliz día de San Valentín, supongo. Cada pocos meses a Ima le daban ganas de llamar al 911 y reportarme por acosarla, aunque para ese entonces ya ni siquiera le hablaba y me metía en la casa cada vez que ella salía. Lo que no sabíamos entonces era que Ima tenía una silla de ruedas, y después de llamar al 911 se sentaba en ella antes de que llegaran los policías. Le contaba a los oficiales la historia de que era una pobre anciana discapacitada que estaba siendo brutalmente acosada por mí. Yo soy 2 años más joven que Ima, por cierto. Sí, también soy una ciudadana mayor. Luego, el policía venía a nuestra casa a regañarme por ser una vecina tan horrible. Dado que mi cabello no es gris, gracias a mi estilista, luzco mucho más joven que Ima, así que los policías asumían que ella era mucho mayor y más vulnerable. Después de varios episodios de esto, instalamos cámaras de video encubiertas. 2 meses después de poner las cámaras, a Ima le apetecía la compañía de un oficial uniformado. Después de escuchar su historia llorosa, vino a nuestra casa y nos dijo que nos mudáramos y dejáramos de acosar a todos los vecinos. A su favor accedió a ver las grabaciones de video. La visualización lo dejó sin palabras. No solo no había ninguna silla de ruedas a la vista, sino que todo lo que ella había dicho, que yo le había dicho, hecho. En realidad lo había dicho y hecho ella. Poco antes de que instaláramos las cámaras, Ima intentó atropellarme con su coche cuando salía a caminar. Cuando un amigo suyo intentó el mismo truco, lo captamos en cámara. No tuve que llamar al 911 cuando eso ocurrió, porque Ima llamó primero con un montón de mentiras. El oficial que respondió se negó a ver las grabaciones. En fin, de vez en cuando, Ima aparcaba su coche frente a nuestra casa y simplemente se quedaba ahí mirándonos. Tomaba fotos y videos de nosotros desde dentro de su casa. Solo lo hizo una vez después de que instalamos las cámaras. Son encubiertas, pero hasta cierto punto. Si acercas una cámara a ellas puedes verlas. Después de eso redujo su comportamiento. Las cosas estuvieron tranquilas durante casi un año. Luego una noche, escuchamos un fuerte estallido y la casa tembló. Miramos por la ventana del dormitorio y vimos un par de coches aparcados frente a la casa de Ima y algunas personas dando vueltas por su jardín. Nos levantamos y revisamos las grabaciones de video, y vimos al hijo de Ima encender algo y lanzarlo hacia nuestra casa, en dirección a nuestro dormitorio. Luego la explosión que sacudió la casa. Llamamos a la policía, pero como no hubo heridos ni daños a la casa, solo plantas quemadas en el jardín, ni siquiera quisieron presentar un informe. Unos días después nos reunimos con un agente inmobiliario. Así que, vecina psicópata, espero no volver a verte nunca. TLD-R. Cuando finalmente huimos aterrorizados 6 años después con casi 50 páginas de documentación de acoso y terror de la vecina de al lado, una mujer de 60 y algo de años. Esto me sucedió cuando tenía 13 años, y ahora tengo 18 años. Estaba de vacaciones en Cancún con mi familia, la cual incluía a mis padres, mi hermano y 5 de mis primos y sus padres. Durante el día, todos hacíamos nuestras propias actividades, pero nos reuníamos para cenar en el resort. Y después de la cena, los adultos se quedaban en el restaurante buffet hablando, mientras que los niños íbamos a pasar el resto de la noche junto a la piscina.
En este día en particular del viaje, era el día de San Valentín y uno de los adultos había conseguido dulces para todos los niños. Dejé mi parte de los dulces en la habitación del hotel de mi familia inmediata, la cual compartíamos. Mientras estaba pasando el rato con mi hermano y mis primos después de la cena, 2 de mis primos iban a regresar a una de las habitaciones a recoger sus dulces, así que decidí unirme a ellos. Estábamos en el mismo piso y solo una habitación al lado. Recogí mis dulces, pero uno de mis primos tuvo que usar el baño, así que esperé afuera en el pasillo. Mientras esperaba, noté a un tipo caminando de un lado a otro por el pasillo. Era alto, o al menos me parecía alto porque yo era una niña de 13 años. Estaba calvo, con lo que creo que era un poco de vello facial, pero no recuerdo claramente ese detalle. Llevaba puesta una camiseta que se parecía a una que tenía mi papá de la banda The Eagles. Era como dorada y blanca o dorada y negra, realmente no lo recuerdo. De todos modos, él caminaba de un lado a otro por el largo pasillo del piso del hotel. Me dijo, «Hola», una vez en la tercera vuelta y siguió caminando. En la cuarta vuelta noté desde una buena distancia que llevaba una bebida en la mano. Asumí que estaba borracho y ya me sentía un poco incómoda, pero esto lo confirmó para mí. Pasé mi tarjeta llave por la cerradura para volver a entrar en la seguridad de mi habitación del hotel. Cuando me di la vuelta para cerrar la puerta, lo vi justo detrás de mí. No había dado más de 60 centímetros dentro de la habitación, y mi mano estaba del otro lado de la manija de la puerta para cerrarla. Y él estaba directamente frente a mí, todavía en el umbral de la puerta, pero lo suficiente dentro de la habitación como para que, si la cerraba, me quedara atrapada con él adentro. Mi corazón latía a 1000 por hora y le pregunté con una voz sorprendentemente tranquila qué estaba haciendo. Aunque sonaba calmada, estaba aterrada. Él solo me miró en blanco y balbuceó, «No sé», como respuesta a mi pregunta. Nos quedamos mirándonos por unos segundos antes de que intentara cerrar la puerta. Tan pronto como empujé la puerta, sentí que él la empujaba hacia atrás para mantenerla abierta. No dije nada, y él tampoco, mientras usaba toda mi fuerza, además de la adrenalina que corría por mi cuerpo, para cerrar la puerta sobre él, inclinando todo el peso de mi cuerpo sobre ella. Incluso después de que la puerta se cerró y se bloqueó automáticamente, me mantuve calmada y llamé a mi madre, de alguna manera logrando no llorar, aunque estuve muy cerca de hacerlo todo el tiempo. Mientras todo esto sucedía, mis primos seguían en la otra habitación y salieron después de que yo cerrara la puerta sobre él. Ellos asumieron que había bajado al vestíbulo a esperarlos. Pasaron muchas otras cosas mientras mi papá y su primo intentaban encontrar al tipo, mientras yo esperaba en la habitación a mi madre. Honestamente, es una historia más complicada de lo que estoy contando, pero solo estoy explicando mi parte. Después de unos 15 minutos de todo lo que estaba pasando, y de que ahora toda mi familia estuviera en el vestíbulo preocupada por mí, la seguridad del hotel finalmente trajo al tipo y comenzaron a interrogarlo. Lo que diré sobre el trasfondo es que el tipo había robado un walkie-talkie de la seguridad, y cuando mis padres llegaron al piso, el tipo todavía estaba allí. Mis padres le preguntaron si él era de seguridad porque algún tipo había entrado en la habitación de su hija. El tipo obviamente mintió e insultó a mi madre. Mi madre me estaba contando todo esto mientras estábamos en el vestíbulo. En ese momento mi papá se acercó a nosotros para obtener una imagen clara de lo que me había pasado. Le conté todo, y se acercó al tipo, que seguía siendo interrogado por la seguridad, y le preguntó, «¿Entraste en la habitación de mi hija?» El tipo le dijo que se fuera al diablo y le dio una bofetada a mi papá, lo cual fue exactamente lo que mi papá quería. Comenzó a golpear al tipo y este cayó sobre la esquina de una mesa de mármol, abriéndose la cabeza. El tipo puede haber estado borracho cuando todo esto sucedió, pero a mi papá no le importó, y a mí tampoco. Más tarde esa noche, mis padres, mi hermano y yo estábamos de vuelta en nuestra habitación después de que todo había terminado. Y mi madre comenzó a llorar a mares. Nunca había visto a mi madre llorar así antes, y aún me hace llorar solo de pensarlo, incluso mientras escribo esto. Gracias a mi instinto por decirme que entrara a la habitación, y gracias a mi obsesión con los programas policiales en ese momento, por enseñarme cómo mantener la calma en situaciones como esa. Gracias a los guardias de seguridad y gracias a mis padres. A ese tipo espero no volver a verte nunca, pero si lo hago, tú serás el que debería estar asustado, porque me he vuelto mucho más loca desde que tenía 13 años.
Pequeño Snack era un bar administrado por los trabajadores de la cafetería en el centro de estudiantes. Bill era el hombre que manejaba la caja registradora de este snack bar. Era un hombre bajo, de unos 50 y tantos años. Siempre tenía una sonrisa para cualquier persona que viniera de visita. Le encantaba cuando los adultos del edificio venían a buscar comida o bebidas y trataba de entablar conversación con cualquiera que se detuviera a hablar. Parecía triste y solitario. Durante los primeros meses en los que iba a tomar té por la mañana, siempre me hacía preguntas. En ese momento estaba en una relación seria. Llevaba 6 años con mi pareja y también teníamos un hijo juntos. Parecía genuinamente interesado en conocerme. Nunca me dio malas vibraciones, parecía un dulce tipo de padre, abuelo. Durante el verano, entre mi primer y segundo año trabajando, mi novio y yo terminamos nuestra relación. No hablé sobre eso en el trabajo cuando podía evitarlo. Era doloroso hablar de ello porque habíamos estado juntos durante tanto tiempo, y también teníamos un hijo. Estaba intentando salir con otras personas en línea. Estaba en las principales aplicaciones: Facebook Dating, Tinder, Plenty of Fish y Bumble. Vivo en un pueblo bastante pequeño, por lo que los mismos hombres estaban en todas las aplicaciones. Salí en algunas citas, pero en general todo el proceso fue un desastre. Solo estuve en las aplicaciones durante ese primer semestre de otoño de mi segundo año, y luego las eliminé todas para permanecer soltera. Durante ese tiempo, la atención de Bill comenzó a cambiar. Se emocionaba mucho cuando bajaba por mi bebida matutina. Sabía sobre mi ruptura y me preguntaba cómo me estaba yendo en las citas. No recuerdo haberle dicho que estaba soltera, pero supuse que debía haberlo dejado escapar en algún momento de nuestra conversación. Regresaba por las mañanas y le contaba sobre todas mis terribles citas. Recuerdo haberle dicho que estaba renunciando a las citas. Intentó tomarme de la mano para consolarme. Inmediatamente retiré mi mano. Le dije que estaba bien con mi vida y que no volvería a salir con nadie hasta que fuera feliz solo conmigo misma. Cada mañana que regresaba, notaba que seguía intentando encontrar excusas para tocarme. Decía que tenía pelo en la ropa o que necesitaba arreglar la alineación de mi chaqueta y lo hacía. Empecé a sentirme muy incómoda con su atención. Dejé de bajar por mi bebida. Le dije que ya no tenía tiempo en la mañana porque la biblioteca estaba recibiendo más niños que necesitaban que les prestara libros antes de que comenzaran las clases. Como no bajaba a verlo, comenzó a venir a verme. Empezó trayéndome té. Si no estaba en mi escritorio, lo dejaba para que lo encontrara. Al principio no me molestaba demasiado. Simplemente aparecía y no tenía que fingir una sonrisa cuando venía. Después de unas semanas, ya no era solo té. También empezó a traerme comida. Acabamos de recibir una carga de naranjas, decía. Escogí las mejores para ti y sé cuánto te gustan las naranjas. Los regalos se hicieron más grandes y más grandes hasta que me traía comidas completas de la cafetería. Empecé a pensar en cómo podría hacer que esto parara, siendo educada al mismo tiempo. Tenía que ser amable, ¿verdad? Con el tiempo ni siquiera podía comer la comida. La regalaba o la tiraba en cuanto él salía de la sala. La próxima vez que bajó con los brazos llenos de comida gratis para mí, le dije que no quería que me trajera nada porque estaba a dieta y estaba llevando mi propia comida a la escuela. «Eres perfecta tal y como eres», me dijo con una gran sonrisa. Le respondí, «Gracias». «¿Por qué siento la necesidad de ser amable con la gente espeluznante?», me preguntaba. Cuando intentaba traerme comida, le agradecía y le recordaba que no quería más comida. Cuando venía y no estaba en mi escritorio, me agachaba y me escondía hasta que se iba. Los estudiantes empezaron a preguntar qué estaba pasando. Soy una mujer adulta y la persona a cargo de estos estudiantes, y estoy escondida en el suelo detrás de una pila de libros para evitar hablar con él. Incluso los estudiantes decían que no les caía bien. Los estudiantes lo habían apodado el troll, un apodo muy acertado. Con el tiempo entendió que no quería más comida de él. Tuve un mes de glorioso silencio, sin visitas, solo saludos incómodos en el pasillo si me cruzaba con él. Mi segundo año como bibliotecaria terminó. Cuando comenzó el tercer año, tuve un verano encantador sin pensar en él. Entré en la biblioteca el primer día, y había un regalo en mi escritorio. Abrí el paquete. Era un vaso térmico de café y una tarjeta de regalo de Starbucks, sin nombre ni tarjeta que dijera quién me lo había dado. No estaba segura de si había sido él, así que bajé a preguntarle.
Dijo que quería comprarme algo especial para que mi año escolar comenzara con una sonrisa. Acepté el regalo y le di las gracias. No voy a decir que no a algunas bebidas gratis. No debería haberlo aceptado, lo sé ahora. Los regalos no pararon. Al menos una vez por semana me traía algo. Cada regalo se hacía más caro y yo me sentía cada vez más incómoda. En octubre le dije que parara, que no me trajera más cosas, que no me comprara nada, que me hacía sentir incómoda y que no le iba a comprar nada a cambio. No me escuchó. Seguía trayéndome cosas. Sabía que no podía permitirse todo eso con el salario de un trabajador de la cafetería, y le dije que simplemente parara. Empecé a enojarme con él. Ya no sonreía ni le daba las gracias, pero me di cuenta de mi mayor error. Había aceptado los regalos. Los aceptaba porque no tenía mucho dinero, y los regalos eran, en verdad, todas las cosas que me gustaban. Nunca debería haberlos aceptado. Comencé a confiar en otros compañeros de trabajo y les conté lo incómoda que me hacía sentir toda la situación. La mayoría me respondía con: es soltero y es muy amable, obviamente le gustas. Sé que es mayor, pero tal vez deberías darle una oportunidad. Yo no lo hice. Con cada regalo no deseado, él decía: sé que me dijiste que no más regalos, pero simplemente tenía que comprarte esto. El día de San Valentín de mi tercer año trabajando en esta escuela, encontré una enorme canasta de regalos en mi escritorio. Se la devolví por completo. Le dije que era demasiado. Creo que costaba $150 en total. Le dije que se la quedara. Él dijo que si la aceptaba, sería el último regalo, y me lo prometió. Lo acepté e hice que repitiera que efectivamente sería el último regalo. No tuve la oportunidad de probarlo. Al mes siguiente todo el país se cerró por el COVID. Un lugar donde todos estaban o bien emparentados entre sí o se odiaban mutuamente. No tenía familia allí, así que sí, pero tenía una linda novia rubia, y también era bastante odiado por eso. Nada grave, solo acoso leve, peleas ocasionales, pero había ido en aumento. Así que por eso en el día de San Valentín mi novia y yo decidimos saltarnos el baile escolar y quedarnos en su casa para ver una película mientras sus padres salían. Era mejor evitar problemas. Tomamos prestado el coche de su papá, un pequeño Honda hatchback, y fuimos al pueblo. Nos detuvimos en la tienda de videos por una película, luego fuimos a Dairy Queen por un helado, y después nos dirigimos a casa. Ella vive en las afueras, en medio del bosque, a lo largo de una carretera solitaria sin alumbrado público. Estábamos charlando, comiendo nuestros blizzards, cuando de repente un auto se acercó detrás de nosotros. No era gran cosa. Sin embargo, lo que sí fue un gran problema fue que cuando las luces inundaron el interior de nuestro coche, vi 2 manos en el asiento trasero y una cabeza que salía de la parte del maletero del coche. Tan pronto como las luces lo alcanzaron, la cabeza y las manos se retiraron hacia abajo. Sentí un escalofrío recorrer toda mi columna vertebral. Lentamente, estiré la mano y saqué mi navaja de bolsillo, que era lo único que tenía. Ella me vio y preguntó qué pasaba. En voz alta le respondí que no era nada, que solo tenía que pasar por casa de un amigo un momento. Sabía que eso era una mentira porque no tenía amigos. Me detuve en la siguiente casa que apareció y salté del auto gritando para que ella también saltara. Ella salió totalmente confundida. Entonces eché el asiento del conductor hacia adelante y me lancé al asiento trasero en modo maniático. El tipo salió como un muelle, agitando las manos vacías y diciendo: «Hey, hey, hey, ¿qué están haciendo esta noche?». Era un chico raro de nuestra escuela secundaria, con el que nunca habíamos hablado en toda nuestra vida. Le dije: «¿Qué demonios haces en nuestro coche?». Su respuesta fue: «Pensé que iban a ir al baile y solo estaba buscando un aventón». Nos quedamos ahí mirándolo con la boca abierta, preguntándonos qué hacer. Intentó actuar como si todo fuera normal, y obviamente estábamos en medio de la nada, en el camino de entrada de una persona al azar. Así que, fuera lo que fuera que estuviera planeando, lo olvidó. Terminamos llevándolo al baile y dejándolo allí. Todo el tiempo nos decía que entráramos con él. Sí, no, gracias. Lo dejamos y nos largamos tan rápido como pudimos. Tan pronto como él salió del coche, mi novia empezó a llorar y temblar. Estaba completamente asustada. No tengo idea de lo que estaba intentando hacer cuando las luces lo captaron saliendo del maletero. Honestamente odiaba esa escuela secundaria.
Cuando era más joven me diagnosticaron trastorno bipolar a los 14 años. Fue muy difícil para mí socializar en persona, así que recurrí a Internet. Ahí me encontré con el mundo del rol basado en texto. Se convirtió en mi pasión y hasta me encaminó hacia mi carrera como artista. Mi interés inicial fue en Dragon Age, así que me uní a un grupo de rol en DeviantArt. Amaba ese grupo y pasaba todo mi tiempo en el chat de IRC, lo que naturalmente llevó a una disminución en mis calificaciones. Fue entonces que conocí a Marcos. Después de interesarme un poco por Slenderman, descubrí el mundo de blogs y rol de Slender Blogging, y comencé a seguir todos los blogs que pude. Incluso dediqué una cuenta de Gmail solo para eso, y me sumergí en crear mi propio blog sobre Slenderman. Interpretaba un personaje que básicamente era yo misma. Incluso compartía mi propio nombre. Publicaba videos cortos de mí misma corriendo por el bosque o hablando frente a la cámara. Marcos era otro jugador, y su personaje estaba en el equipo enemigo. Yo interpretaba a lo que se conocía como un runner, o alguien que huía del horror antiguo, y él era un proxy, un sirviente de Slenderman. Lo interesante era que él no era un simple peón, era básicamente uno de los soldados de élite de Slenderman. Aún así, terminamos hablando por correo electrónico, pero él nunca rompió el personaje, así que yo tampoco lo hice. Continuamos jugando juntos durante más de 1 año y medio hasta que terminé rompiendo el personaje con otro jugador, que también era amigo de Marcos. Este, por supuesto, le contó a Marcos inmediatamente exclamando: «Dios mío, ella no está loca», como todos habíamos pensado. Los demás realmente creían que esto era real. Marcos me escribió emocionado diciéndome que no estaba loca. Rápidamente nos volvimos muy buenos amigos personales y siempre nos referíamos a ese momento como el mejor momento en la historia del rol. Durante la mayor parte del tiempo que nos conocimos, hablábamos casi a diario, y siempre parecía hacer lo posible por adaptarse a mi horario, aunque él vivía 2 horas detrás de mí. Yo tenía 15 años y estaba en la secundaria en ese momento, así que me despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana para ir a la escuela. Él fue bastante honesto con su edad, y al ser yo bastante madura para mi edad, no me importaba que él tuviera 19, casi 20 años, y yo 15. A finales del año, cuando comenzamos a hablar fuera de los personajes, llegaron las vacaciones de verano rápidamente, lo que solo facilitó que habláramos todo el tiempo. Recuerdo una noche en que me convenció de quedarme despierta y hacer videollamada con él por primera vez. Nunca había visto su cara antes, y estaba emocionada. Me encerré en el armario y hablamos casi toda la noche, hasta que mi papá entró a las 4 de la mañana, confiscó mi computadora y me prohibió tenerla en mi cuarto por la noche. Después de eso, terminé dándole a Marcos mi número de teléfono y nos acercamos aún más. Luego, mientras estaba en casa de una amiga, le dije que no creía que él fuera capaz de sorprenderme, y él respondió pidiéndome que saliera con él. Yo, siendo una chica de 15 años, estaba encantada, aunque también dudaba. Mi amiga me ayudó a pensarlo bien, ya que él había sido un caballero conmigo todo el tiempo. Así que, después de una caminata de 45 minutos con mi amiga, lo llamé y le dije emocionada que sí. Durante ese tiempo me envió muchos mensajes de texto expresando su preocupación de que me hubiera molestado. Terminé disculpándome mucho por hacerlo esperar. Los primeros meses fueron increíbles. Estábamos tan unidos que hablábamos todas las noches por teléfono. Incluso dormíamos mientras estábamos en una llamada. Afortunadamente tenía mensajes y llamadas ilimitadas, pero todo se volvió extraño cuando el año escolar empezó de nuevo. Durante el verano había podido dedicarle prácticamente todo mi tiempo, y ahora con la escuela, eso se reducía bastante. No me di cuenta de que hablar con alguien casi 18 horas al día era una señal de dependencia poco saludable. Tuvimos nuestra primera discusión sobre mensajes de texto. Él quería que le enviara mensajes cada vez que no pudiera llamarlo, pero yo no podía enviar mensajes durante las clases. Llegamos a un compromiso en el que le mandaría mensajes entre clases y lo llamaría durante el almuerzo. No tenía realmente amigos en esa escuela, ya que era algo solitaria, y los que tenía no compartían mi horario de almuerzo, así que no afectaba mucho mi vida social. Todo iba bien hasta que me encontré con un viejo amigo de la secundaria, que resultaba ser un chico. Siempre me había llevado mejor con chicos que con chicas, pero Marcos se puso frenético. Yo estaba en el teléfono cuando eso sucedió y lo ignoré para hablar con mi amigo. Después de que nos despedimos, Marcos me regañó duramente,
diciendo que no podía hablar con otros chicos en absoluto. Me quedé completamente en shock e intenté explicarle que el chico era un amigo de hacía mucho tiempo. Marcos entonces tuvo una completa crisis y me contó que su ex le había sido infiel y que no podía confiar en ningún otro chico conmigo, porque tenía miedo de que alguien me lo arrebatara. Incluso lloró. Naturalmente yo estaba muy alterada, pero acepté evitar a mis amigos varones cuando estuviera hablando con él, lo cual era casi siempre. Pronto la carga de la escuela aumentó y me tomaba más tiempo llamarlo después de clases. Empezó a acusarme de no quererlo lo suficiente como para hablar con él, y aseguraba que nunca teníamos tiempo suficiente juntos. Me dio la opción de enviarle mensajes en clase o llamarlo en cuanto llegara a casa. Escogí la segunda opción, lo que cortó casi todo el tiempo que pasaba con mi familia, salvo por una breve cena, después de la cual volvía de inmediato a mi cuarto. Las cosas solo se intensificaron. Me retenían en clase por quedarme dormida, ya que él me mantenía despierta toda la noche, y explotaba si no lo contactaba justo cuando sonaba el timbre. Incluso había anotado mi horario exacto minuto a minuto, y cualquier desviación lo alarmaba. Empecé a alejarme de todos mis amigos, ya que él no aprobaba a ninguno. Incluso aseguraba que un amigo en particular era la personificación humana de un demonio que intentaba matarlo. Su estado mental resultó ser extremadamente frágil, y me dijo que tenía una segunda personalidad que era literalmente su personaje de Slenderman, llamado Strider. Marcos hablaba frecuentemente de una constante batalla para mantener a Strider bajo control porque, aunque no era una mala persona, era un completo cretino. Justificaba sus arrebatos culpando a su personaje, e incluso me enviaba mensajes en cursiva como Strider, como si su cuerpo hubiera sido tomado solo para menospreciar a una chica de 15 años. Yo era empática, ya que mi trastorno bipolar estaba en su peor momento, y mi terapeuta murmuraba la palabra esquizoafectivo a mi madre, cuando creía que no podía oírla. Durante el siguiente año y medio, Marcos me manejó como a una marioneta, alejándome de mi familia y amigos, convenciéndome de que mis maestros solo querían convertirme en una herramienta sin mente para el gobierno, y persuadiéndome para que realizara actos sexuales para él. Me sentía asqueada, pero me prometía que se casaría conmigo y que tendríamos hijos hermosos. A menudo era abusivo, pero rápidamente mejoraba, y todo volvía a ser perfecto hasta que surgía otra discusión explosiva. Eventualmente él me convenció de llamar a los servicios de protección infantil para denunciar a mi familia por abuso. No diré que mi familia era perfecta. Mi papá es alcohólico y podía volverse bastante violento, y tuvimos discusiones muy fuertes. Mi madre, en su mayoría, simplemente apoyaba lo que mi papá hacía, y siempre sentí un gran resentimiento porque no me defendía. Incluso cuando mi papá me abofeteaba, me echaba de la casa descalza y era en general demasiado agresivo conmigo. Sin embargo, ellos sí se preocupaban por mí, y mi hogar estaba limpio, cálido, bien abastecido de comida, y mis hermanas y yo nunca carecimos de nada físicamente. Con frecuencia, también recibíamos cosas que deseábamos. El sistema habría destruido a mis hermanas, que en ese momento eran bastante jóvenes. Cuando mis padres descubrieron que había hecho la llamada, entré en pánico y huí de casa, yendo a quedarme en la casa de una amiga. Marcos quería que me quedara ahí hasta que él pudiera conseguir que un amigo suyo, de Agustín, viniera a buscarme. Pero cuando encendí mi teléfono en la mañana, vi los mensajes de mi familia y supe que había aterrorizado a mis hermanas y que la policía había sido llamada. Así que organicé para que mi papá me llevara de vuelta a casa. No dejé que él me recogiera en casa de mi amiga porque sabía que amenazaría con demandar a sus padres por ayudar a una fugitiva. Me dieron 6 meses de libertad condicional juvenil y tuve que asistir a varias sesiones con un terapeuta designado por el Estado. Todo esto fue porque acusé falsamente a mi familia de abuso, y mis padres fueron sometidos a una segunda investigación por los servicios de protección infantil debido a que me había escapado de casa. Al final, Marcos y yo rompíamos cada semana y volvíamos a estar juntos cuando él me enviaba fotos de cortes horribles en sus brazos, amenazando con suicidarse. Ya lo odiaba activamente para ese momento, pero aún lo quería y no quería que muriera. Logré escapar de él cuando descubrió que había estado hablando con un amigo varón al que odiaba particularmente, y terminó rompiendo conmigo en el día de San Valentín. Le tomó 2 meses darse cuenta de que no volvería, pero aún intentaba mandarme mensajes,
y yo bloqueé tantas cuentas de correo electrónico y números porque él los cambiaba solo para contactarme. Fue completamente aterrador y estaba constantemente aterrorizada porque él conocía mi dirección, pero eventualmente él desapareció y yo comencé, lentamente, a tratar de reconstruir mi vida. Hace aproximadamente un año, me envió un mensaje y decidí hablar con él. Afirmó que se había casado, pero realmente lo dudé a pesar de la única foto que me envió. Le pregunté en qué fecha había sido su boda, pero no pudo decírmelo, y primero intentó afirmar que había sido en diciembre, 2 meses antes de que rompiera conmigo. Cuando lo enfrenté sobre eso, retrocedió y se puso a la defensiva. Después de eso lo bloqueé nuevamente, satisfecha de que seguía siendo un desastre miserable y que no había atrapado a otra pobre menor. Así que Marcos, espero no volver a encontrarte. Recientemente escribí una publicación muy larga sobre cómo recibí un regalo de San Valentín de un acosador en la puerta de mi casa. Eso me hizo recordar un evento que ocurrió cuando tenía unos 7 años, hace aproximadamente 14 años. Vivía en una casa diferente a la que vivo ahora. Llevo alrededor de 10 años en mi casa actual, así que si eso te da una idea, genial. De todas formas, donde solía vivir ahora es la peor parte de la ciudad, pero nunca fue así cuando vivía allí de niña. Solo se puso peligroso cuando estaba en 6º grado. Después de eso me mudé al otro lado de la ciudad, donde es mucho más seguro. No era raro que los padres dejaran a sus hijos salir solos. Era un agradable día de verano en Texas. Por una vez no hacía 101 grados, pero aún estaba bastante caluroso, así que decidí ir al parque de juegos de la escuela con mi perra. Su nombre era Katie. Mi casa estaba literalmente justo enfrente de la escuela, así que mis padres solían llevarme caminando todos los días. Mientras caminaba con mi perra hacia el parque, recuerdo que vi a un hombre en la acera del otro lado de la calle. El hombre estaba vestido completamente de negro. Llevaba lo que parecía ser un abrigo largo negro, botas de combate negras y gafas de sol negras. Este hombre también era bastante delgado y alto, y su piel era muy pálida, como si no saliera mucho, con el cabello castaño muy descuidado. Estaba mirándome mientras cruzaba la calle, pero no hacía nada, solo miraba. Incluso con sus gafas de sol oscuras podía sentir su mirada. Cuando llegué al parque vi a uno de mis amigos allí y le conté sobre el hombre de negro en la acera y cómo me había estado mirando. Fuimos de nuevo para ver si todavía estaba ahí, pero ya se había ido. Así que mis amigos pensaron que estaba mintiendo diciendo, ¿quién se vestiría de negro en verano? Eso es una locura. Recuerden que vivo en Texas y nuestros veranos son muy calurosos y húmedos, por lo que era extremadamente raro ver a alguien vestido completamente de negro. Así que no me preocupé y me puse a jugar con mis amigos y mi perra como si nada hubiera pasado. Durante la siguiente semana, ese hombre siempre me observaba mientras caminaba hacia el parque, pero desaparecía una vez que llegaba. Ahora, si esto sucediera hoy, todo habría sido muy diferente, pero yo era una niña muy ingenua en ese momento. Después de una semana pasó lo mismo de siempre, observándome mientras cruzaba la calle. Pero cuando regresaba él me detuvo y me preguntó, ¿puedo acariciar a tu perra? Mi perra le gruñía a este tipo y ella nunca solía gruñirle a nadie. Era la primera vez que la veía tan agresiva. Sacudí la cabeza en señal de no, incapaz de decir palabra alguna, y corrí de vuelta a mi casa con mi perra. Una vez dentro, le conté a mi mamá lo que había pasado. Ella se preocupó de inmediato y fue a la sala de juegos a mirar hacia la acera donde él estaba parado. Cuando mi mamá miró a través de las persianas, ese hombre estaba mirándonos de vuelta. Luego, después de unos 5 segundos, se dio la vuelta y comenzó a caminar. Mi mamá rápidamente llamó a la policía para hacer una denuncia sobre el hombre vestido de negro. Nunca encontraron al tipo, hasta donde sé, pero nunca volví a verlo después de ese día. Siento que él iba a intentar secuestrarme. Nunca abrió su abrigo, así que quién sabe qué estaba ocultando. Pero si mi perra no hubiera estado allí, siento que algo horrible habría ocurrido. Así que, hombre del abrigo negro, espero que nunca nos volvamos a encontrar. Este fue, sin duda, el peor día de San Valentín que he pasado en mi vida. Y no solo por el final de esa noche, sino por la secuencia de momentos incómodos que se fueron sumando, y la sensación que se instaló en el aire desde el primer momento en que entramos a ese bar. Lo recuerdo con detalle.
cada palabra, cada mirada, cada silencio cargado que anunciaba que algo terrible estaba a punto de pasar. Pero yo, en ese momento, no entendía lo que sucedía, o tal vez no quería entenderlo. San Valentín siempre me había parecido una celebración un poco superficial, pero ese año quería darle una oportunidad. Miguel, mi novio, había insistido en que hiciéramos algo especial, y aunque no soy la persona más romántica, su entusiasmo me contagió. Nos arreglamos y aunque no era una cita cara ni nada, al menos estábamos planeando salir a tomar algo, a disfrutar, a hablar y reír. Elegimos un bar en el centro, uno al que íbamos cada tanto y que tenía un ambiente relajado, música en vivo, iluminación cálida y unos cócteles increíbles. Desde el momento en que Miguel me pasó a buscar, me sentí tranquila. Era un San Valentín distinto, y por primera vez, me emocionaba de verdad. Sin embargo, esa calma inicial no duró mucho. Al llegar al bar, vi a alguien que no esperaba ver. Alguien que hacía un año había salido de mi vida, y que no pensé volver a encontrarme, mucho menos esa noche. Mi ex, Derek. Él estaba allí, en el mismo bar, sentado en una mesa al fondo. Llevaba la misma chaqueta de cuero con la que lo había visto por última vez, y estaba acompañado por una chica a la que no conocía. Era una joven de cabello castaño oscuro, atractiva y risueña, que se notaba que no tenía idea de con quién estaba sentada. No pude evitar que mi mirada se desviara hacia ellos un par de veces, mientras Miguel y yo nos acomodábamos en una mesa un poco más adelante. Derek no me había visto, o al menos eso pensé. Le conté a Miguel que ahí estaba mi ex, tratando de no darle mucha importancia. Él me miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad, pero sin darle demasiada importancia. Que él haga lo suyo y nosotros hacemos lo nuestro, dijo, encogiéndose de hombros y sonriéndome, tratando de tranquilizarme. Los primeros minutos de la noche transcurrieron sin problema. Miguel y yo conversábamos, nos reíamos, y aunque mi ex seguía en el fondo del bar, intenté concentrarme en nuestra conversación. Aún así, de vez en cuando sentía la mirada de Derek sobre mí. Era como si, de alguna manera, él hubiera sabido desde el primer momento que yo estaba allí. Algo en su manera de mirar, en sus gestos, y en cómo hablaba con la chica que lo acompañaba me daba una mala espina. Eventualmente, su presencia dejó de ser un eco lejano en mi mente y se convirtió en algo imposible de ignorar. En algún momento de la noche, noté que Derek se había levantado de su mesa y que, tambaleándose un poco, se acercaba hacia nosotros. Al principio, pensé que quizás iba al baño o al bar, pero luego de un par de pasos me di cuenta de que venía directamente hacia mí. Sentí el estómago retorcerse. Traté de concentrarme en Miguel, que seguía hablando sin darse cuenta de la presencia de Derek. Finalmente, Derek llegó hasta nuestra mesa y se paró a nuestro lado demasiado cerca. La expresión en su rostro era oscura, casi vacía, y con un toque de algo que nunca había visto en él antes, algo peligroso. Con voz apenas perceptible y entrecortada me saludó. «Leila, hace mucho que no te veía». Me congelé. Fue como si todo el ruido y las risas del bar desaparecieran de repente, como si el tiempo se ralentizara. Lo último que quería en ese momento era una confrontación, especialmente en una noche que pretendía ser tranquila y especial. Miguel dejó de hablar en cuanto vio la expresión en mi rostro y se volvió hacia Derek, quien ahora estaba muy cerca, demasiado. «Hola, Derek», dije, intentando sonar tranquila aunque la incomodidad en mi voz era evidente. «Espero que estés bien». Él sonrió, una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos. «Oh, estoy excelente. Mejor de lo que puedes imaginar». Giró la cabeza hacia Miguel, sus ojos brillando con una mezcla de desdén y desprecio. «Así que, ¿este es tu novio ahora?», dijo enfatizando la palabra novio de una manera casi burlona. Antes de que yo pudiera responder, Miguel, manteniendo la calma y una leve sonrisa, extendió su mano. «Sí, soy Miguel», dijo con firmeza, «y tú debes ser Derek». Derek ignoró la mano de Miguel y se quedó mirándolo, como si estuviera evaluándolo, buscando algún punto débil en su postura, en su manera de mirarlo. «¿Sabes, Leila?», dijo sin apartar la vista de Miguel. «No esperaba verte con alguien así. Pensé que tenías mejor gusto». Su tono me dio una punzada de miedo, y sentí que algo oscuro se apoderaba de la noche. «Derek, no estamos aquí para discutir», dije tratando de sonar firme. «Por favor, vuelve a tu mesa». Pero él solo se rió.
Una risa seca que hizo que el vello de mis brazos se erizara. Su risa no tenía nada de humor, solo resentimiento. ¿Discutir? Oh, yo no estoy aquí para discutir. Solo vine a recordarles a ambos lo que solíamos ser. A ti, Leila, parece que ya se te olvidó. Hubo un largo silencio. La tensión era insoportable. Pude ver en el rostro de Miguel que estaba tratando de mantener la compostura, pero sus ojos se endurecieron. No quería que las cosas se salieran de control. Derek tenía esta manera de ser, de hacerse notar, de invadir tu espacio con una mezcla de arrogancia y rabia contenida que intimidaba. Y ahora, sumado al alcohol, estaba claro que sus palabras podían convertirse en algo más. «Derek», dije, mi voz apenas un susurro, «solo vuelve con la chica que te está esperando». «¿Ella?», dijo con un tono burlón, volviendo a mirar hacia la mesa donde la chica que lo acompañaba parecía distraída, mirándose el teléfono, ajena a la escena. «Oh, Leila, sabes que nunca ha habido otra como tú». Sus palabras me estremecieron. No lo había visto en un año. Había intentado dejar atrás esa parte de mi vida, una relación marcada por su carácter controlador, sus constantes celos, y ese tono de voz que te hacía sentir tan pequeña, tan insignificante. Había luchado por salir de eso, por recuperar mi seguridad, y ahora estaba allí, reviviendo cada mala sensación de los años que compartimos. Miguel se aclaró la garganta interrumpiendo mis pensamientos. «Creo que ya has dicho suficiente, amigo», dijo con una calma que empezaba a desaparecer en los bordes. «¿Amigo?». Derek repitió la palabra como si fuera un insulto. «No soy tu amigo, ni lo seré jamás». Volvió a mirarme, y sus ojos ahora reflejaban algo diferente, algo siniestro. «¿Así que realmente sigues adelante, Leila? Después de todo lo que pasamos. No tienes ningún derecho a estar aquí molestándola», dijo Miguel poniéndose de pie lentamente, igualando la mirada desafiante de Derek. En ese instante, los dos parecían animales a punto de enfrentarse, y el temor me invadió. Temía que cualquiera de ellos se dejara llevar por una provocación y que la situación escalara a algo más que palabras. «Derek», dije en un último intento de calmar las cosas. «Ya fue suficiente. Por favor, solo déjanos en paz». Él dio un paso hacia atrás sonriendo, pero sus ojos no se apartaban de Miguel. «Como quieras», dijo en voz baja, y se giró para volver a su mesa, tambaleándose un poco. Exhalé profundamente, intentando liberar la tensión en mis hombros. Miguel se sentó de nuevo, su mandíbula aún apretada. «Lo siento», le dije en un susurro. No sabía que él estaría aquí. No tenía idea de que esto pasaría. «No tienes nada de qué disculparte», respondió Miguel mirándome con ternura. «No fue tu culpa». Pasaron unos minutos y lentamente comenzamos a relajarnos de nuevo. Intenté concentrarme en la conversación, en la música suave de fondo, en el sonido de los vasos chocando en el bar, pero de reojo veía a Derek con su pareja. Él seguía bebiendo, moviéndose nervioso, cada tanto volviendo a mirar hacia nuestra mesa. Sus ojos parecían arder con una mezcla de ira y resentimiento. La chica que estaba con él le decía algo, probablemente pidiéndole que se calmara, pero él apenas la escuchaba. Fue entonces cuando Miguel sugirió que nos fuéramos. «Vamos, creo que es mejor irnos», dijo en un tono amable pero firme. Estuve de acuerdo y mientras recogía mis cosas, traté de evitar mirar en la dirección de Derek, esperando que no se diera cuenta de que estábamos saliendo. Pero justo cuando nos levantamos, escuché su voz detrás de nosotros. «¿Ya se van?». Mis manos comenzaron a temblar. Miguel y yo apenas habíamos dado un par de pasos hacia la salida cuando la voz de Derek resonó a nuestras espaldas, cargada de un sarcasmo ácido y peligroso. Era como si esa pequeña distancia que habíamos intentado poner entre nosotros y él se desmoronara en un instante. «¿Ya se van tan pronto?», repitió, acercándose con una lentitud calculada. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a Miguel, que aunque intentaba mantenerse sereno ya no podía disimular la tensión que le endurecía los hombros y la mandíbula. La noche tranquila y romántica que habíamos imaginado se había convertido en una pesadilla. «Sí, Derek, ya nos íbamos», respondí en un tono cortante, tratando de mantener la calma, aunque la incomodidad y el miedo estaban cada vez más presentes en mi voz. «Por favor, solo déjalo ya». Él dio un paso más cerca, con una sonrisa torcida en el rostro.
Su aliento olía fuertemente a alcohol, y su mirada ya no era simplemente de desdén. Había algo más, algo que me asustaba profundamente. Observé de reojo a la chica que lo acompañaba. Ella también parecía incómoda, pero en lugar de intervenir se quedó en su lugar, observando en silencio, probablemente sin saber bien qué hacer. Miguel dio un paso hacia adelante, colocándose entre Derek y yo como un escudo. «Creo que es hora de que te vayas», dijo con firmeza, clavando sus ojos en los de Derek. Pero él solo se rió, una risa hueca, llena de desprecio. «¿Ves, Leila? Este es el tipo de chico con el que te metiste. Uno que piensa que puede ordenarme que me vaya». Derek miró a Miguel con una especie de superioridad extraña, como si supiera algo que nosotros no. Intenté dar un paso hacia la salida, pero Derek, en un movimiento brusco, bloqueó el camino, y su rostro se tornó oscuro. ¿Te das cuenta, Leila, de lo fácil que fue para ti olvidarme? De lo fácil que fue reemplazarme. Derek, no tienes que hacer esto, le dije en voz baja, esperando calmarlo, intentando que bajara la guardia aunque fuera un poco. Esto no es sano para nadie, solo sigue adelante. No hables de mí como si yo fuera el problema. Escupió las palabras con un tono tan envenenado que me hizo estremecerme. ¿Sigue adelante? ¿De verdad crees que todo se olvida así? ¿Que puedo olvidarte como si nada, después de todo lo que hicimos juntos? Miré a la chica que estaba con él. Ella ahora parecía inquieta, como si al fin hubiera entendido la gravedad de la situación. Intentó tocarle el brazo, susurrándole algo al oído, pero Derek la apartó bruscamente, casi empujándola hacia atrás. Ella soltó un pequeño grito de sorpresa, y yo sentí una ola de pánico subir por mi garganta. Miguel se acercó, manteniendo la compostura pero con los músculos tensos, preparado para intervenir si Derek hacía algún movimiento más agresivo. Pero lo que ocurrió después fue algo que ninguno de los dos podía haber anticipado. Derek metió la mano en su bolsillo y sacó un cuchillo, reluciente y afilado, que reflejaba las luces del bar en un destello perturbador. La gente alrededor comenzó a murmurar. Algunos retrocedieron con asombro y miedo, pero nadie se movió para detenerlo. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido y el aire se volviera denso, casi irrespirable. «Derek, no. Por favor, no hagas esto», susurré, sintiendo que mis palabras se desvanecían en el silencio tenso. Pero Derek no escuchaba. Con una expresión perturbadora, se giró hacia la chica que estaba con él, la misma chica que había intentado tranquilizarlo, que hasta ese momento no había hecho nada más que observar en silencio. Sin previo aviso levantó el cuchillo, y en un movimiento rápido y brutal, se lo clavó en el cuello. Todo sucedió en segundos, pero para mí fue como una eternidad. El grito ahogado de la chica, el rostro de Derek transformado en una mueca siniestra mientras torcía el cuchillo, y luego el silencio, roto solo por los jadeos y murmullos de horror de las personas alrededor. La chica cayó al suelo con la vida escapando rápidamente de su cuerpo, mientras una mancha roja se extendía por el suelo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, antes de que Miguel o yo pudiéramos siquiera gritar, Derek giró el cuchillo hacia sí mismo. Sin dudar, en un movimiento rápido y aterrador, se lo hundió en el cuello, justo como había hecho con la chica. La última imagen que tengo de él es su mirada vacía, esa mirada que aún me persigue en las noches cuando cierro los ojos, y su cuerpo desplomándose al lado de la chica, ambos envueltos en un charco oscuro que absorbía toda la luz a su alrededor. El caos se apoderó del bar. Gritos, gente corriendo, mesas cayendo mientras todos intentaban salir a toda prisa. Pero yo no podía moverme, mis piernas estaban clavadas al suelo, y mis ojos no podían apartarse de la escena frente a mí. Miguel, temblando, me agarró del brazo y me sacó a rastras del bar, pero yo no podía dejar de mirar hacia atrás. Afuera el aire frío de la noche me golpeó, pero no me devolvió a la realidad. Sentía que estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, una en la que los rostros ensangrentados de Derek y la chica que lo acompañaba me perseguían. Miguel me abrazó, y yo rompí en llanto, sintiendo que el terror se apoderaba de cada parte de mi ser. Desde ese día, nunca volví a pisar ese bar ni a celebrar el día de San Valentín. La imagen de esa noche sigue latente en mi mente, cada detalle grabado como una cicatriz que nunca se desvanece. A veces, en los momentos más inesperados, revivo esa última mirada de Derek,
esa mezcla de odio y desesperación que jamás podré olvidar. Así que, si alguna vez te encuentras con alguien que no puede dejar ir el pasado, recuerda esta historia. Porque nunca sabes hasta dónde alguien está dispuesto a llegar cuando su mente y su corazón se envenenan por completo.